Dios les bendiga y bienvenidos a Enamorándonos de la Palabra. Mi nombre es David Lebrón y soy su anfitrión y hermano en Cristo. Para gloria de Dios estamos estudiando la primera carta del apóstol Pedro y gracias le damos a Dios que nos ha ayudado a estudiar los primeros 2 capítulos. En el episodio anterior culminamos el estudio del capítulo 2. En tal capítulo, Pedro exhorta a los lectores a dejar atrás su naturaleza pecaminosa y nutrirse con la pura leche espiritual de la palabra de Dios para que crezcan en su salvación. El apóstol también llama a los lectores piedras vivas, que son parte de la casa espiritual de Dios, casa de la cual Cristo es la piedra angular. En esta casa los creyentes venimos a ser un sacerdocio santo. Pedro también dice que los creyentes son pueblo escogido de Dios, que ha sido llamado de la oscuridad para pasar a vivir en su luz maravillosa. ¿Cómo vivimos en su luz maravillosa? Bueno, en el versículo 2, Pedro nos exhorta a vivir una vida irreprochable para la gloria de Dios. Además, le dice que se sometan a las autoridades y que muestren respeto a Dios y al Rey. Luego aconseja a los esclavos a someterse a sus amos aun cuando sufran algún castigo injusto. De esta manera, estarán siguiendo el ejemplo de la paciencia y perseverancia de Jesucristo. Ahora comenzaremos el estudio del capítulo 3, el cual comienza con una palabra para los esposos y esposas. Luego nos habla de la unidad en Cristo, el sufrimiento y por último nos habla del ministerio de Cristo. Les recuerdo que estaremos leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. En este episodio estaremos considerando los versículos 1 al 7 del capítulo 3 de la primera epístola de Pedro, que dice así. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 7 dicen: deberes conyugales. Asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ella, si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. Ustedes, maridos, igualmente convivan de una manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dando el honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Dios Todopoderoso, a ti damos toda la gloria y toda la honra y te pedimos, mi Señor, que nos guíes en este asunto tan delicado que es el matrimonio, los deberes conyugales de cada miembro del matrimonio, tanto esposas como mujeres. Y ayúdanos, mi Señor, a hablar con sabiduría en este episodio. Prepara nuestras mentes y corazones para que no sea un punto de debate, sino un punto de edificación a nuestras vidas y relaciones los unos con los otros. Esto te lo pedimos, mi Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro toman tiempo en sus epístolas para dar instrucciones a los esposos y a las esposas. Ambos apóstoles, al igual que muchos de nosotros hoy día, reconocen que el núcleo familiar es como el ladrillo que construye a la sociedad. No es por pura coincidencia que la primera institución que Dios establece es el matrimonio, que es el primer paso para formar una familia. Miremos la transición que el apóstol ha hecho. Hace poco nos habló de la sumisión que los esclavos deben tener hacia sus amos. Recordemos que aunque el evangelio tiene el poder para transformar vidas y reemplazar corazones de piedra con corazones de carne, el evangelio no fue predicado para abolir la esclavitud según ha sido establecida en este mundo.
El evangelio es predicado para vendar a los quebrantados de corazón, proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Pero estas cadenas son las cadenas del pecado que nos ataban a todos. Pero los que hemos creído que Jesús es el Señor, hemos sido liberados, mientras que los que aún no han hecho tal confesión, aún continúan esclavizados al pecado. El apóstol entonces se dirigió a los esclavos y ahora se dirige a los matrimonios, comenzando con las mujeres. El filósofo Aristóteles dijo que entre los bárbaros, los cuales ocupaban gran parte de Asia Menor, los esclavos y las mujeres tenían el mismo rango. Pero en las comunidades griegas no era así, aunque la mujer sí tenía una posición subordinada. La posición de la mujer cristiana era una en la que ella sería portadora de paz, viviendo en paz con su esposo. Así como el esclavo era muchas veces maltratado sin razón, la mujer, aún dentro de su hogar, era maltratada por su marido. Por esto es que el apóstol comienza dirigiéndose a la mujer diciéndole: estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Entendamos la cultura de los tiempos. A mediados del primer siglo se esperaba que la mujer profesara la religión del esposo. Si éste adoptó la fe cristiana, la esposa tenía que hacer lo mismo. Pero si la mujer se hacía cristiana y su esposo no, entonces su esposo podía considerarla infiel a él y a su religión pagana. Y obviamente, esto iba a crear tensión en el hogar. Por esto es que Pedro aconseja a las esposas a ser sumisas a sus maridos, aunque estos hagan su vida miserable a causa de su compromiso cristiano. Ahí es donde la esposa entra en acción, porque la esposa está llena del gozo abundante dado por Jesucristo, y ella habla del Señor constantemente. Ella se conduce diferente, no como lo haría la vieja criatura, sino como lo hace una persona llena del Espíritu, que rebosa del fruto del Espíritu. Este testimonio vivo que ella demuestra puede hacer que el esposo llegue a la fe cristiana. El esposo tiene una autoridad a la que se espera que la esposa se someta voluntariamente. La sumisión de la esposa no es inferioridad al esposo, sino que más bien es obediencia al orden que Dios puso dentro del hogar, primero el esposo, luego la esposa. Esto no significa que el esposo va a ser totalitario o que puede obligar a la esposa a hacer lo que él diga. Debe haber un respeto mutuo en todo, y esto comienza con el entendimiento de los roles dentro del matrimonio. La esposa sumisa está haciendo su trabajo, porque no siempre es necesario recurrir a las palabras cuando evangelizamos a los que nos rodean. Muchas veces, más de lo que nos imaginamos, es posible que mediante nuestra conducta podamos mostrarle el camino a Cristo a las personas. Así que los esposos ya están persuadidos de sus convicciones y no van a querer escuchar el evangelio, pero ellos pueden observar la conducta de la mujer cristiana, que se conduce sabiamente, rectamente y es casta y respetuosa. Los versículos 3 y 4 nos dicen que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. En estos versículos, Pedro compara la belleza exterior de una mujer con su gracia interior, enseñando así lo que verdaderamente es importante. Pedro no dice que no se vean bien, que dejen de adornarse, que dejen de usar maquillaje. Pedro no dice está prohibido usar adornos atractivos. Pedro dice que sus valores como mujer cristiana resalten mucho más. Y para esta ilustración, Pedro usa 3 ejemplos de adorno exterior: el cabello, las joyas y la ropa. Lo que Pedro está diciendo, se lo está diciendo
no a la mujer común y pobre, ni a la mujer esclava. Pedro se está dirigiendo a la mujer rica y lo que le está diciendo es: no se preocupen tanto por lo exterior. Sí, a todos, tanto a hombres como a mujeres, nos gusta vernos bien, nos gusta vestirnos bien, cuidar de nuestro cutis, peinarnos bien, pero ninguna de esas cosas son importantes. Pedro quiere que nuestro interior brille mucho más que nuestro exterior. Es decir, que las cualidades que el Espíritu está cultivando en nosotros crezcan, porque ellas muestran a Cristo en nosotros. Recordemos que Dios no mira exteriores. Cuando era hora de elegir a un nuevo rey de Israel porque Saúl había fallado, Dios envió a Samuel a casa de Isaí, quien tenía 8 hijos varones. Samuel se paró delante de cada uno de los 7 mayores y ninguno de esos era a quien Dios había elegido. El elegido era el menor, que ni siquiera estaba en la casa porque estaba en el campo cuidando las ovejas de su padre. Así que imagínense ustedes cuando David se presentó delante de Samuel. Un muchachito joven, me imagino que delgado y apestoso a ovejas y cabritos. Físicamente, exteriormente, no había nada impresionante en ese muchachito, pero Dios no lo describe físicamente. Dios nos dice que es un hombre conforme al corazón de Jehová. Eso es lo que Dios busca en cada uno de nosotros, que nuestro corazón lata al ritmo del corazón de Dios. Lo que los demás hombres no ven es lo que Dios busca en cada uno de nosotros. Pero volviendo a la mujer cristiana, dice la segunda parte del versículo 4 que el adorno incorruptible de la mujer es un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. ¿Por qué? Porque una mujer con un espíritu apacible no debe ser subestimada, porque la suavidad de su carácter no debe ser confundida con debilidad. Dios considera de mucho valor la belleza interna. No importa lo que piense el hombre. Dios busca una mujer de un espíritu suave y apacible, que sea obediente a Dios y sumisa a su esposo. Y para respaldar este punto de las normas de conducta que se esperan de una mujer de Dios, el apóstol Pedro recurre a una dama del Antiguo Testamento. Dicen los versículos 5 y 6. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ella, si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. ¿Para qué Pedro recurre al Antiguo Testamento? Para demostrar que esto no es nada nuevo, que él no es el único que le dice a las mujeres cómo convivir con sus maridos. Él enfatiza que estas mujeres eran santas. Él no dice que eran perfectas, sino que las describe como santas, que nos habla de su relación con Dios, porque recordemos que por sus espíritus apacibles, ellas fueron llamadas preciosas ante Dios. Estas mujeres esperaban en Dios. Todas estas mujeres de hace muchos siglos atrás, muchas cuyos nombres no se mencionan en ningún lugar, tienen una cosa en común. Su esperanza estuvo puesta en Dios. Ellas sabían que Dios nunca les fallaría, sin importar las circunstancias. Estas mujeres resaltan su belleza cultivando virtudes de suavidad y serenidad que Dios considera preciosas. A lo largo del Antiguo Testamento ellas iban estableciendo la pauta para una vida santa e invitaban a las siguientes generaciones a seguir ese ejemplo. Y Pedro exhorta a las lectoras de esta epístola a estar sujetas a sus maridos y basa su consejo en la tradición de la antigüedad, en la que cada esposa se sometía a su esposo. Si Abraham es el padre de los creyentes, entonces Sara es la madre. Y Pedro menciona a Sara como ejemplo para las mujeres casadas de su tiempo, porque Sara
Nos dice Génesis 18:12, obedeció a Abraham y lo llamaba mi Señor. Hoy en día, ninguna esposa llama a su esposo mi Señor. Entonces, ¿está Pedro sugiriendo o ordenando que las mujeres llamen Señor a sus maridos? No. Pedro está describiendo la cultura de la antigüedad en la cual una mujer respetuosamente llamaba a su esposo Señor. Para traer el ejemplo o la ilustración más al día, en muchos países de Centroamérica y creo que en España también, los hijos al dirigirse a sus padres le dicen usted. Es una forma de respeto. No es una demostración de sometimiento al servicio, es más bien el respeto enseñado en la cultura. Las esposas deben seguir el modo habitual a su cultura de dirigirse a sus esposos, pero deben distinguir entre el principio y la aplicación. El principio es ser sumisas, mientras que la aplicación varía de lugar, época y cultura. Sara es la madre espiritual de todas las mujeres cristianas y Pedro espera dos cosas de las hijas de Sara: que sigan haciendo buenas obras y que alejen el temor. Si lo hacen, son sin duda dignas de estar junto a Sara. Pedro no nos habla de las buenas obras de Sara o cómo conquistó el temor, pero nosotros podemos leer Proverbios 3, versículos 25 al 27 y aplicarlo en este caso. Proverbios 3, 25 al 27 dice: no temerás el pavor repentino, ni el ataque de los impíos cuando venga, porque el Señor será tu confianza y guardará tu pie de ser apresado. No niegues el bien a quien se le debe, cuando esté en tu mano el hacerlo. Ahora, después de hablarle a las esposas, Pedro le dirige la palabra a los esposos. Y quizá usted dirá, ¿por qué a las esposas le dirige 6 versículos y a los esposos solamente 1? Y no se preocupe por eso. Hay otros pasajes, por ejemplo, de las cartas del apóstol Pablo, donde Pablo le dirige unas 15 palabras en griego a las esposas, mientras que a los esposos le dirige más de 150. Lo que sí vemos en este versículo 7 es que Pedro hace 3 exhortaciones a los esposos. Sean comprensivos, demuestren respeto y oren sin impedimento. Dice el versículo 7. Ustedes, maridos, igualmente convivan de una manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Lo primero es que él les dice sean comprensivos. Pedro omite el verbo someterse en sus observaciones a los esposos. Y esto nos dice que el tema de la sumisión es aparte y que pertenece a lo que ha venido diciendo acerca del sometimiento a las autoridades, los esclavos a sus amos y las esposas a sus esposos. Pero no se separa del todo, sino que el concepto continúa, ya que sigue hablándonos de la relación entre esposos y esposas. Pedro está dirigiéndose a hombres creyentes. Los esposos cristianos deben darse cuenta de que si su matrimonio está edificado sobre un cimiento de amor, su relación conyugal prosperará porque es una relación mutua. Pedro les dice a los esposos: convivan de una manera comprensiva. Esto quiere decir que los esposos deben vivir con sus esposas según el conocimiento cristiano. ¿Cuál es este conocimiento? Efesios 5, versículos 25 al 33 nos ayudan y ellos dicen así: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres,
como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Si el esposo debe ser comprensivo con su esposa, ¿significa esto que debe corregirla cuando sea necesario? Sí. Si la esposa acepta cierta doctrina que es contraria a la enseñanza de las Escrituras, ¿debe el esposo instruirla según el conocimiento? Sí. El esposo es responsable de ayudarla a comprender el mensaje y la aplicación de la palabra de Dios. La segunda exhortación que Pedro le hace a los esposos es que traten a sus esposas con respeto, tratándolas como con un vaso más frágil, puesto que es mujer. Los esposos pueden mostrar respeto a las esposas honrándolas, como se nos dijo en el capítulo 2, versículo 17, donde Pedro nos dijo: honren a todos. El marido debe alabar a su mujer y llamarla bienaventurada. Él honra a su esposa y dice, como dijo el proverbista: muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Proverbios 31:29. Los esposos deben saber que ellas son la parte más delicada del matrimonio. Esta delicadeza se refiere al físico y no a las capacidades intelectuales o a la capacidad moral o al valor espiritual de la mujer. Ese adjetivo, más delicada, es comparativo e implica que los esposos son más fuertes en lo físico. Por lo tanto, al ser el más fuerte de los dos cónyuges, el esposo debe llevar la carga más pesada. Debe proteger a su esposa y mantenerla según sus necesidades. El esposo afirma su autoridad, pero al mismo tiempo mantiene y ama a su mujer. La esposa que entiende su papel de sumisión según las normas de las Escrituras encontrará completa satisfacción en su esposo, porque ella es más delicada en lo físico y se somete a la autoridad del marido, pero ella recibe su honor y su respeto. Los esposos deben honrar a sus esposas, especialmente si son cristianos, al considerarse mutuamente iguales. Y para esto Pedro nos dice que ellos juntos son herederos de la gracia de la vida. Esto significa que aunque son varón y hembra, son espiritualmente uno en Cristo. Por lo tanto, son por igual herederos de la gracia de Dios en su vida diaria. Y la tercera exhortación que Pedro le hace a los esposos es para que sus oraciones no sean estorbadas. La culminación del versículo se enfoca en la vida devocional del esposo y la esposa al presentar ellos sus oraciones a Dios. El varón temeroso de Dios debe siempre asegurarse de que sus oraciones lleguen a la presencia de Dios. Por lo tanto, se debe mantener una buena relación con su esposa. Es una conmovedora afirmación la que Pedro hizo al final de este versículo. Para que nada estorbe nuestra relación con Dios, honremos a nuestras esposas. Cuando un esposo no vive con su esposa ni la respeta según las Escrituras, se encuentra con el hecho de que no puede orar por ella. Igual me imagino que sucede con la esposa que se niega a aceptar la autoridad de su esposo. Se encuentra incapaz de orar junto con el esposo. Dios no acepta oraciones ofrecidas por esposas que viven en un ambiente de contienda. E igual, Dios no acepta las oraciones ofrecidas por esposos que no honran a sus esposas. Dios desea verlos reconciliados a fin de que puedan orar juntos en paz y armonía y disfrutar de innumerables bendiciones divinas. En la vida conyugal se espera que el esposo sea el líder, sea quien ejerce la autoridad amorosamente
y que obedezca a Dios. La esposa debe tratar de apoyar a su esposo y ayudarle en su tarea. Son los talentos que Dios les ha dado a cada uno. Entre tanto, en el matrimonio debe existir una realidad. Ambos son uno en Cristo. Ambos tienen la responsabilidad de ayudarse el uno al otro a repeler la tentación, a crecer espiritualmente, a amar a Dios y a servirle en la iglesia y en la sociedad. El marido debe ofrecer su liderazgo espiritual en el hogar para que todos los miembros de la familia puedan desarrollar sus dones armoniosamente en el contexto de un hogar cristiano. Y la esposa debe dar el ejemplo de sumisión ante el resto de los miembros de la familia en todo lo que se haga en el hogar concerniente a la vida espiritual de la familia. Este es el ejemplo del cual Pedro le está hablando aquí a las esposas y a los esposos de Asia Menor, que sean el ejemplo delante de la sociedad para que no se pueda decir nada de ellos. Y así como ellos tenían los ojos puestos sobre ellos, asimismo en el año 2024, en el siglo XXI, nosotros también tenemos los ojos del mundo puestos sobre nosotros para así criticarnos en cualquier cosa que hagamos que no les plazca a ellos. Dios Todopoderoso, a ti damos toda la gloria y toda la honra y te agradecemos por guiarnos en este estudio de los primeros 7 versículos del capítulo 3 de la primera epístola del apóstol Pedro. Señor, te agradecemos porque tu Santo Espíritu nos ha guiado y esperamos, mi Señor, que el estudio haya sido claro, que nos haya hablado a cada uno de nosotros, que nos haya ministrado, en especial a todos los matrimonios que escuchan enamorándonos de la palabra. Tanto hombres como mujeres deben escuchar tu palabra, mi Señor, y no enfocarse en la amonestación, sino en la manera en que podemos edificar sobre nuestras vidas y nuestras relaciones con nuestros cónyuges. Ayúdanos, mi Señor, a ser receptivos a tu palabra y a tu enseñanza en todo momento. Te pedimos, mi Señor, que tú bendigas a cada uno de los oyentes de Enamorándonos de la Palabra. Cuida de cada uno de ellos y bendícelos y ayúdalos en cada una de sus peticiones. Esto, mi Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias por escuchar Enamorándonos de la Palabra. Que Dios le bendiga.